¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sor. Y vamos a hablar, por cierto, de una situación que la venimos monitoreando hace mucho tiempo con Raúl, pero que empieza a agarrar una nueva dimensión con estos bombardeos israelíes muy nutridos sobre el Líbano. Vamos a conversar justamente con eso con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, una situación muy trágica la que se está viviendo en Líbano, donde el conflicto estaba, digamos, en ciernes durante casi ya va a cumplir un año la guerra en Gaza, y prácticamente desde el 7 de octubre del año pasado en adelante ha habido una serie de intercambios de fuego, bombardeos de artillería, aéreo, entre Hezbollah y el ejército israelí, y esto ahora ha desembocado en una situación que realmente tiene al mundo sobrecogido, porque Israel ha advertido que está contemplando un asalto terrestre, es decir, el ingreso del ejército israelí por lo menos al sur del río Litani, que es 15-20 kilómetros de la frontera israelí actual, para generar un tapón. Pero ya sabemos que esos tapones no funcionan, porque siempre, a medida que tú los vas corriendo, claro, tu adversario se corre. Y para la gente que piensa que esto puede ser similar a Gaza, no, definitivamente la situación en el Líbano es radicalmente diferente a Gaza. Gaza es una franja, digamos, habitada por palestinos, en que Hamás tomó el poder y tiene una capacidad militar limitada, significativa, pero bastante limitada. En cambio, Hezbollah es parte del gobierno libanés, es un ejército que tiene una capacidad de operaciones mayores a nivel de regimiento, es decir, puede movilizar miles de hombres en operaciones sincronizadas. Eso ya requiere una gran capacidad, y se estima, fíjate, que Hezbollah, que significa el partido de Dios, ni más ni menos que eso, tiene entre 15.000 y 20.000 militares activos, y hay quienes, el propio Hezbollah, señor Nasrallah, que es su líder, ha dicho que tienen hasta 100.000 hombres en capacidad de combate. Quienes desestiman esa evaluación, pero igual Hezbollah tiene una gran capacidad de combate, y Hezbollah fue la que desarrolló fue la primera fuerza militar en el Medio Oriente que fue capaz de confrontar al ejército israelí. Ni los ejércitos regulares egipcios, sirios, jordanios y iraquíes pudieron en algún momento enfrentarse a Israel. Sin embargo, Hezbollah sí lo ha hecho, y Hezbollah tiene una capacidad, una trayectoria militar muy importante. Ellos combatieron junto al ejército sirio frente a la rebelión que durante tanto tiempo afectó a Siria, y lograron, con el presidente Assad, lograron la victoria absoluta sobre los rebeldes que intentaban deponer al gobierno. Ahora, cuando estamos hablando del Líbano, yo entiendo, y corrígeme si estoy equivocado, que inevitablemente estamos hablando de una situación que involucra a otro país, donde ya no se puede dar, si tú quieres, el argumento de que exclusivamente, el argumento de que tú estás teniendo un enfrentamiento con lo que podríamos denominar el terrorismo de un grupo. Porque cuando tú cruzas la frontera, yo asumo que el país que es soberano de ese territorio, o te da el permiso para que tú cruces, o si no estás haciendo una violación bien brutal de un territorio que no te lo permite, y eso eventualmente puede hacer que
el Líbano entre en otra lógica que la de simplemente ser un territorio donde están ocurriendo cosas. Bueno, en realidad Líbano está partido en dos y digamos, el gobierno, Líbano vivió una civil entre marronitas, que son una rama una expresión del cristianismo. Líbano fue una colonia francesa, sí, y de ahí, digamos, derivaron el cristianismo, pero los maronitas son una expresión particular cristiana, y ellos controlan buena parte del norte y tenían sus propias milicias. Y el sur está controlado por musulmanes chiitas. Y estos chiitas son, digamos, son muy próximos a Irán. De manera que siempre se presenta a Hezbollah como un brazo armado o un aliado estrecho de Irán. Y ese es el temor que existe, que si hay una confrontación, esto podría forzar a Irán a intervenir, cosa que los iraníes hasta el momento han sido súper categóricos en decir: no queremos una guerra, no queremos una confrontación con Israel, somos profundamente anti-israelíes, pero no queremos un conflicto, en parte porque probablemente no están en condiciones de librar ese conflicto, sobre todo mientras esto ocurre al nivel de la alta tecnología. Es decir, hoy Israel dispone de la mejor fuerza aérea del Medio Oriente, pero a muchos años luz del resto. Y hasta ahora Israel ha tratado de manejar la mayoría de los conflictos a través de su supremacía aérea. Y esto es lo que está haciendo en Líbano: bombardeos masivos, permanentes, y con esto tratar de minar, disminuir la capacidad de Hezbollah. Ahora, Hezbollah se ha preparado para esto, y lo que se vio en la última guerra en el 2006, que Hezbollah llevó la guerra de túneles a un nivel desconocido y con una habilidad extraordinaria. Y por lo tanto, hay quienes estiman que la estrategia de Hezbollah debería ser, lo lógico sería, que traten de provocar al ejército israelí que ingrese y obligarlo a una lucha en tierra, donde cambiarían las ventajas. Es decir, desde esta supremacía aérea absoluta, cuando tú combates en tierra, ya las cosas se dan de otra manera, algo que se ha visto en Gaza. Ahora, la otra variable que siempre está presente, lo hemos conversado también, en conflictos bélicos de esta envergadura, es que tú tienes, además de los partícipes, tienes un montón de países que son los que contribuyen, entre otras cosas, a darte el armamento, a darte los aviones, a facilitarte la inteligencia, a facilitarte situaciones. Todo eso, de alguna manera, también, me imagino, esos poderes que facilitan municiones al adversario son percibidos como enemigos. Bueno, sí, y claro, Israel es un secreto, no es secreto, para nada. Recibe, digamos, volúmenes extraordinarios de ayuda financiera y militar de Estados Unidos. Es el más conocido, pero ¿qué pasa con Hezbollah, por ejemplo? Bueno, Hezbollah recibe mucho desde Irán, y buena parte de su capacidad coheteril, que es enorme. Se estima que tiene decenas de miles de cohetes y misiles. Los cohetes no tienen sistema de puntería, digamos. Caen donde caen. Exacto. Operan como las bombas B1, B2 en la Segunda Guerra Mundial, donde se les acaba el combustible, ahí caen, y se trata de regular mediante la cantidad de combustible hasta dónde van a ir. Los misiles tienen sistema de puntería y por lo tanto son mucho más eficaces desde el punto de vista bélico. Y en ese sentido, Hezbollah ha recibido una serie de misiles que son de diseño original de Corea del Norte y producidos en Irán, y ha almacenado un arsenal muy importante, y además recibe, es decir, Hezbollah peleó codo a codo con el ejército sirio, de manera que tiene respaldo de Siria y también tiene el respaldo de algunas milicias iraquíes que son muy poderosas en Irak. Y de hecho, una de estas milicias ha estado disparando algunos cohetes contra Israel. Y, digamos, otro participante en la región
son los hutis en Yemen, que tienen el control de buena parte de Yemen y que también han estado atacando y especialmente se han encargado de interrumpir el tráfico marítimo. Todo esto ha generado un problema enorme para el tráfico y para el comercio internacional, porque ahora los buques que solían atravesar el canal de Suez ahora tienen que dar toda la vuelta por el sur de África. De manera que... por el sur de África. Exacto, por Sudáfrica. Cabo de Buena Esperanza. Sí. Y esto le representa un viaje enorme, es decir, son miles de kilómetros adicionales que tiene un costo, que tiene un tiempo, y esto está ejerciendo también imponiendo un costo en el comercio internacional. Sí. Y esto porque ellos, digamos, los Houthis han sido capaces de disparar misiles desde la costa en los buques que entran hacia el Mar Rojo. Sí, lo hemos conversado antes también, Raúl, pero es una pregunta que yo creo que siempre tiene que estar actualizada, que es, sabemos de manifestaciones que son contrarias a, por ejemplo, el gobierno israelí por parte del propio pueblo israelí. Y yo me imagino que debe pasar un poco lo mismo en algunos otros países, porque, claro, el ejército pelea, pero las víctimas no necesariamente son solamente el ejército, son bombardeos de ciudades, son montones de civiles. Y ¿cómo ve ahora el mundo civil en los países que están bombardeando o guerreando contra Israel esta situación? ¿Hay también de alguna disenso en algunas cosas? ¿O no? Bueno, lo primero que te puedo decir que en el Líbano una cantidad muy importante de ciudadanos han votado con los pies. Y hay un flujo, un éxodo, pero absolutamente masivo. Y lo votar hemos visto, por los pies es salir del Líbano. Exacto. Caminando. Sí, correr a donde puedan y si no salir del Líbano, por lo menos ir a alejarse de las zonas de combate. Y así se han ido desde el sur y están tratando de converger en Beirut, la capital del Líbano, y están llegando, pero cantidades enormes. La ciudad está totalmente desbordada. El gobierno ha habilitado colegios, los colegios ya han dejado de funcionar y se han llenado de refugiados. Y la gente lo único que trata es de huir de las zonas de combate. De manera que Líbano, a diferencia de Israel, no tiene una infraestructura de refugio antiaéreo y la sociedad no está preparada. El Líbano viene experimentando una crisis económica y social ya de décadas, ha pasado por una serie de guerras civiles propias y tiene una situación muy precaria. Hace 2 años tuvieron un colapso económico, pero descomunal, de manera que están realmente en una situación muy, muy delicada, y esto viene a desbordar el vaso, es decir, lo último que necesitaba Líbano era esta situación. Ahora, ¿y qué pasa por ejemplo, con países que históricamente han sido parte de estos conflictos, pero que no están hoy día en primera línea respecto a su gente? Egipto, por ejemplo. Bueno, Egipto tiene un conflicto muy particular porque, digamos, Hamas es parte, es la versión palestina de los Hermanos Musulmanes. Y los Hermanos Musulmanes es una organización islamista que digamos, estuvo al borde de una guerra civil, y de hecho su gobierno, ellos lograron ganar una elección en Egipto y su gobierno fue depuesto por las Fuerzas Armadas egipcias, de manera que la contradicción es total entre los Hermanos Musulmanes y el gobierno egipcio. Y dado que Hamas es la expresión palestina de los Hermanos Musulmanes, en Egipto, el gobierno de Egipto no tiene ninguna simpatía con Hamas y ha tenido una posición muy dura en materia de refugiados. Digamos, las autoridades egipcias lo único que tratan de hacer es que no haya una contaminación y que la influencia de Hamas no penetre en Egipto. Se podría decir que la animosidad entre el gobierno egipcio y Hamas es superior a la animosidad del gobierno egipcio con Israel. Iría más lejos, que hasta cierto punto el gobierno egipcio ve con beneplácito que se aplaste a Hamas.
Mira. ¿Sí? Y digamos, eso se ha demostrado en términos prácticos, que si los túneles que tenía Hamás para el cruce, el ejército egipcio ha estado colaborando activamente con Israel para controlar y tratar de frenar la influencia de Hamás. Es decir, el gobierno egipcio ve a Hamás como un enemigo directo, como veía a los hermanos musulmanes. Es decir, está luchando contra la influencia del islamismo radical que quiere deponerlo, de manera que es una lucha directa por el poder. Déjame saltar ahora de vuelta a América y preguntarte cómo se está viendo en lo que estamos conversando vis-a-vis las elecciones en Estados Unidos, que normalmente pueden no definirse por lo que esté pasando en el Medio Oriente, pero bueno, es un hito que ha salido muchísimo, incluso en los debates que tuvieron Kamala Harris con Donald Trump. Y además, como uno de los principales abastecedores de armamento, me imagino que las elecciones, de alguna manera, van a ser interpretadas como apoyar o no apoyar esta relación con Israel, como ha sido siempre. Sí, en general los temas internacionales, a menos que Estados Unidos esté directamente involucrado, no tienen una gravitación decisiva y son un aspecto secundario. Sin embargo, en el caso de una elección tan estrecha como la que se prevé en Estados Unidos, las encuestas, digamos, son un empate técnico para todos los efectos prácticos, y cualquiera de los dos puede ganar. Cualquier pequeña diferencia puede contribuir o perjudicar a uno de los dos candidatos. De manera que en ese sentido, claro, tienen que optar entre la población americano-árabe, que naturalmente ve con simpatía hasta cierto punto a Hamás y a Hezbollah, versus una comunidad judía que tiene una serie de aliados, algunos de ellos bastante difíciles de predecir, como son los cristianos sionistas, que son aquellos que piensan que, digamos, con una lectura muy, digamos, literal de la Biblia, que, digamos, el Mesías va a volver y cuando vuelva va a llegar a la tierra sagrada de Israel y por lo tanto hay que proteger a Israel, y eso lo ven como un tema bíblico de su creencia religiosa. Y por eso respaldan a Israel, que no se puede permitir que se dañe la tierra donde va a volver el Mesías Redentor. Es decir, sí, ese tipo de cosas pasan en Estados Unidos y que es bastante sorprendente en algunos casos. Insólito, ¿verdad? Claro, son 230 millones de personas y por lo tanto hay espacio para todo, pero claro... Pero no es un grupo tan menor, es una corriente evangélica bastante importante. Por eso te digo que tú de repente tengas grupos que pueden superar, no sé, 2, 3 millones de personas que crean que la Tierra es plana y que crean que la llegada a la Luna fue todo un show que se hizo en un anfiteatro hollywoodense y gente que que está lleno de datos que te confirma eso y están convencidos que es así. Que las Torres Gemelas fueron dinamitadas por los servicios de inteligencia. De Estados Unidos. Cuando tú tienes ese tipo de lógica sobre la base de todas las especulaciones conspirativas que han existido, de pronto te puede abrumar el hecho de que alguna puede pasar a ser dominante y de pronto se actúa sobre la base de aquello. Sí, y eso es insólito y parece no tener ninguna lógica política racional, pero así es, y todo esto gravita y de forma a veces insospechada. Y bueno, en el caso de, digamos, se habla mucho del lobby judío en Estados Unidos, digamos, dentro de este lobby. Hablemos una cosa que es importante. ¿Por qué se puede hablar del lobby judío en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos, para explicarle a la ciudadanía,
los lobbies son legales. Tú los puedes tener. Tienes oficina dentro del Capitolio. Y tienen que estar declarados. Claro, tienen que estar declarados, formalizados, tienen que dar a conocer cuáles son las distintas acciones que se hacen durante el mes y te dan oficina. Tú tienes una oficina donde es el lobby judío o es el segundo lobby más importante, entiendo, después del no sé si cuál es el primero y cuál es el segundo, pero el primero o el segundo es el lobby judío y está la Asociación del Rifle, que es el lobby que busca que se puedan tener y portar armas. Claro, y un lobby tan bien organizado, el de las armas de fuego, que, por ejemplo, ellos tienen una lista de cómo votan los parlamentarios y distribuyen y le advierten a los parlamentarios, si tú de alguna manera apruebas legislación que está en contra nuestra, vamos a recomendar a nuestros millones de afiliados que no voten por ti. Claro. Y tienen una gravitación tremenda. Sobreimportante. Hay un lobby petrolero y las grandes empresas petroleras declaran este lobby. No, pues sí, tiene que ser. Cuando es lobby legal, no solamente, no te digo que ellos tienen oficina, pero yo los he visto. En su oficina tú pasas al Capitolio y están y te reciben como cualquier parlamentario, claro, o institución, y te explican por qué ellos están haciendo lo que están haciendo en forma absolutamente prístina y abierta. Legítima, claro. Y legítima y legal, además. Claro. Lo que a uno de repente le sorprende cuando estamos hablando aquí de puras cosas que se han hecho para escoger, por ejemplo, jueces sobre la base de contubernios y cosas así. Allá no es abierto el lobby. Sí, hay menos hipocresía en ese sentido. Pero tienes que dar cuenta de todas las actividades, porque eso puede pasar, de cuando tú no das cuenta de aquello, automáticamente consideran de que estás haciendo una situación ilegal y ahí te cae la pirámide encima. No, y además tienen que declarar la proveniencia de sus fondos. Todo, sí. Es una legislación bastante estricta, pero como en todas partes se cuece nada. Raúl,